que amablemente nos ha atendido. Muchas gracias, director, por recibirnos. Y decíamos, sorprende este número que sean más de 200 personas que sean y por lo cual se ha incrementado este total de internados también. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Bueno, en primer lugar, aclarar que los más de 3.000 internados en toda la provincia es el acumulado en lo que va del año. Claro. No es que en Okay. este momento tengamos 3.000 personas internadas en toda la provincia por procesos respiratorios. Esta semana que pasó, aproximadamente son 190 las personas que se internaron. Bajó un poquito con respecto a la semana anterior que estábamos en 230, 240, pero ese es el número que se está manejando semanalmente, es un número cercano a las 200 personas y sí, comparado con lo que es el 2024, se incrementó en cerca de un 20% la cantidad de internaciones por infecciones respiratorias agudas graves. ¿Y por qué se da este incremento? ¿Cuál es la hipótesis que manejan? La hipótesis fundamental es que este año tenemos muchísimos más casos que el año pasado. Es un año bien epidémico con respecto a los procesos respiratorios, principalmente a lo que se conoce comúnmente como gripe o enfermedad tipo influenza. Estamos en un pico histórico, inclusive está superando a valores de gripe que hubieran estado en el año 2007 o en el 2009. Es un número bastante importante, con una franca circulación de influenza A, H1N1, que es el mismo que circuló en la pandemia de 2009. Claro. Y una particularidad que surgió este año es que en ningún momento dejó de circular el virus de la gripe. Nosotros hemos tenido un verano que, si bien ha sido un verano muy tranquilo porque no hemos tenido casos de dengue, sí hemos tenido casos de gripe y circulación de los virus influenza, tanto el A, que es el H1N1, como el B. Y esto también circuló en espejo en el sur de Bolivia y en todo el norte de la Argentina, en la provincia de Jujuy, de Salta, Tucumán y parte de Formosa. O sea que hay un corredor de franca transmisión de gripe, que fuimos la primera región de la Argentina en donde se marcó la circulación y se confirmó la circulación de estos virus. Se desplaza a la zona centro como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Así que ahí está la explicación por qué tenemos tanta internación en este momento, porque realmente los casos superaron ampliamente lo esperado. ¿Qué nivel de ocupación, digo, en porcentaje, ¿no? de camas tenemos en este momento por estas infecciones respiratorias? Y en este momento vos tenés más de un 60-70% de las internaciones que se están ocupando por procesos respiratorios en líneas generales. Hay hospitales, digamos, semáforos o críticos en esta situación, como es, por supuesto, aquí el Hospital Público Materno Infantil, el Hospital Señor del Milagro y el Papa Francisco, que son los 3 hospitales grandes. Pero luego tenemos nuestros sensores que van a estar en Tartagal, también en la zona de Orán, del Hospital San Vicente de Paul, porque tanto el departamento Orán, Rivadavia, como San Martín son los 3 departamentos en donde tenemos la mayor cantidad de casos y se han acumulado justamente por esto que te decía, por la doble circulación argentina-boliviana. ¿Hay algún rango de edad en el que sean más propensos por ahí a que este tipo de cuadros se compliquen? Sí, está tendiendo hacia la población infantil, hacia los menores de 10 años principalmente, y en los mayores de 65. Eso es muy fluctuante, pero la curva marca bien esos grupos de edad. Los menores de 10 años con un predominio en los menores de 2 años, sobre todo marcado por el aumento del síndrome bronquial obstructivo y la presencia o el aislamiento del virus sincicial respiratorio. Y fíjate que esto que estamos hablando también tenía aumentado los casos de neumonía. Justamente apuntamos a fortalecer todo lo que es la cobertura de vacunación en estos 3 pilares fundamentales: la vacuna contra la gripe, la vacuna contra el virus sincicial respiratoria en la
población de personas gestantes entre las 32 y las 36 semanas, y la vacuna contra el la neumonía. Entonces, de esta manera, nosotros vamos a prevenir a nivel poblacional sobre estas 3 enfermedades básicamente. Uh-huh. Ahora, recién veía que en el Consejo Federal de Salud, bueno, el ministro de Salud se refirió a diferentes temas, hablando de estos casos de gripe para abrir un poco el panorama. Hablaba del aumento de la vacunación, reducir la mortandad infantil, y habló de la necesidad de medicamentos, ¿no? Para hablar de tratamientos del VIH, tuberculosis, drogas oncológicas, fármacos de inmunodepresión. Digo que parece así como al pasar uno lo dice, pero en realidad hay gente que no debe interrumpir su tratamiento oncológico, por ejemplo. ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿A qué se debe esa falta de esas drogas a las que hacía mención el ministro? Sí, justamente ayer el doctor Mayón estuvo en la reunión del COFESA o el Consejo Federal de Salud, y bueno, como ustedes sabrán, hay diferentes programas que son asistidos por programas nacionales, y eso, bueno, compete a cada área. Lo que ustedes me están preguntando específicamente involucra al programa de ETS-SIDA, pero por ejemplo nosotros en el área de vigilancia o de epidemiología asistimos a otro tipo de pacientes que también necesitamos y tenemos que tener requerimiento de insumos o medicamentos que mandan del nivel nacional, como por ejemplo la asistencia con la medicación para la leishmaniasis visceral humana, y también la leishmaniasis mucocutánea. Otro de los medicamentos que ha estado faltante en este momento es la toxina antibotulínica, que es sumamente necesario para los casos de botulismo, que si bien se presentan en forma muy aislada a lo largo del año, pero sí se presentan. Entonces, por ejemplo, una situación que yo te puedo comentar de la experiencia nuestra, había disponibilidad de 3 ampollas de toxina antibotulínica que estaban con su central en Tucumán, y nosotros tuvimos requerimiento por los casos de botulismo, entonces tenemos que mandar el vehículo a Tucumán a retirar las ampollas para asistir. Por suerte se asistieron los casos que nosotros tuvimos y nos pudimos movilizar inmediatamente, pero vos imagínate que nosotros hasta el año 2024 teníamos la disponibilidad de la toxina botulínica en los depósitos de Ocasa, y solamente hacíamos la distribución para el hospital que la necesitaba. Ahora tuvimos que trasladarnos a Tucumán, buscar la toxina, traerla aquí al hospital, y vos imaginate que son insumos críticos porque las horas de atención para el paciente y para su recupero también es crítico. Claro. También o sea, a eso me refiero. O sea, yo te cuento, por ejemplo, les cuento de lo que a nosotros nos compete con la medicación que nosotros recibimos. Y así también está el programa de tuberculosis, que sabrá su propia problemática, el programa de VIH-Sida, los oncológicos. O sea, cada programa sabe bien la situación, y justamente ayer el doctor Mayone nos solicitó a todos los requerimientos y en qué situación estábamos sobre ese tema. Lo único que nosotros tenemos en este momento disponibilidad que no se ha cortado es la medicación para los tratamientos de Chagas. Eso es lo que nosotros tenemos en stock. No se ha cortado en ningún momento a lo largo del año y se sigue distribuyendo. Pero es una situación de remar día a día y de trabajar, por supuesto, con el ministro para que nuestra población esté atendida y la medicación llegue en tiempo y forma cuando se requiere. Bien. Claro. Bueno, importante, ¿no? Y articular ese trabajo también a nivel nacional. Ahora, en relación a, retomando el tema de lo importante de la vacunación, estos diagnósticos respiratorios, estas infecciones, podemos recordar los grupos prioritarios que deben y tienen acceso a la vacuna, y aquellos que no, si conoce, ¿cuál es el valor hoy de una vacuna antigripal, claro, ¿no? Al momento de, por ejemplo, uno querer, prevenir. Valores, no tengo la menor idea cuánto costará la colocación de la vacuna en los grupos. Sabemos que es la población menor de 2 años, de la gripe, por supuesto, mayor de 65, y en el rango entre 2 y 65 años, todos aquellos que tengan comorbilidades o factores de riesgo, como enfermedad cardíaca, EPOC,
diabetes, o sea, hay un mundo de muchos, digamos, factores de riesgo y comorbilidades por los cuales tienen que vacunarse, las embarazadas y el personal de salud. Así que es amplia, digamos, la población que tenemos para vacunar, es lo que conocemos como población objetivo, y que realmente alcanzar buenas coberturas en esa población hace que por lo menos no se presenten tanta forma grave, porque imagínate, si nosotros tenemos en nuestra población que es cerca de 1.400.000 habitantes en toda la provincia, estamos teniendo nada más que cerca de 190 internados en toda la provincia durante una semana, estamos en un número que todavía se puede manejar. Claro. Recuerden que en la época del COVID teníamos hasta 4.000, 5.000 casos de COVID por semana, entonces que era terrible en esa época. Así que bueno, eso en cuanto a la gripe. En cuanto a las embarazadas, tienen que colocarse entre las 32 y las 36 semanas del embarazo, porque de esa manera se protege a los niños menores de 6 meses que nacen de esa corte, y por supuesto la vacuna contra el neumo hay que ver en qué corte está y cuál es la que se colocaron para saber a quién le corresponde, y son personas con factores de riesgo y comorbilidad. Así que tenés, digamos, un amplio espectro de vacunación y es el pilar fundamental. Y sobre eso, recordar, y ahí me permiten ustedes un ratito, hay una situación que nosotros cuando hablamos de procesos respiratorios tenemos que hablar sí o sí de lavado de manos, de ventilación de los ambientes que tienen que estar aireados, seguir promocionando las actividades al aire libre. Me dirán, está medio loco porque están los días extremadamente fríos, pero bueno, son estos días, pero sino que hay que promocionar este tipo de situaciones y tener mucha precaución en el momento de calefaccionar los ambientes, sobre todo cuando se utilizan artefactos con combustión a gas, y ni hablar de los que son combustión a leña, porque tenemos que tener en cuenta todo lo que es la prevención de intoxicación o exposición al monóxido de carbono. El monóxido de carbono es ese gas silencioso que mata, porque nosotros no lo percibimos. Entonces, cuando tenemos artefactos a combustión a orgánicos como el gas o la leña, y combustiona mal, se produce mucho monóxido de carbono en los ambientes, y los ambientes están cerrados, se producen estas intoxicaciones y sobrelleva la muerte. Entonces, tenemos que hacer una fuerte campaña en la prevención de estos accidentes de la intoxicación con el monóxido, recordando y asesorando individualmente de qué manera pueden mantener un ambiente calefaccionado o adecuadamente calefaccionado sin entrar en este riesgo. Y ni hablar de calentar el ambiente con el horno de la cocina abierta, porque sabemos que eso es algo que no se debe realizar. Eso excelente, ¿no? Vale resaltar. Sí, vale resaltarlo, lo hacemos también a diario, cuando vemos también cuando hablamos también de todo que sea con profesionales matriculados, de no naturalizar por ahí hábitos que tenemos que pensamos que nunca nos va a pasar y nos termina pasando, hasta decíamos, sobrecargar una zapatilla que puede desencadenar también otras situaciones dentro de la casa, y en este caso con el invierno esto se acentúa. Le agradecemos, director, por el tiempo. Una cosa, dos segunditos. No calienten los vehículos también en los garajes cerrados, porque muchas veces uno en estos días tan fríos enciende el auto y el garaje está cerrado y hay producción de monóxido de carbono. Claro. Eso también contamina a los ambientes cercanos, una cocina, un dormitorio, por ahí puede ser una ventana que dar al garage, y eso también son de riesgo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la comunicación. Buen dato, ese no lo tenía, ¿eh? Así que ahí el director de Coordinación Epidemiológica, Francisco García Campos, en relación, mira, los autos también en garajes cerrados. No había escuchado nunca esa recomendación. Claro. Mira, en Salta la vacuna contra la gripe es gratuita para los grupos de riesgo. Pero, a ver, en niños son 2 dosis, en adultos es una sola dosis, y dependiendo de la farmacia y la obra social que tengas, aproximadamente está entre los 45 y los 50.000 pesos. Claro, en el caso de no ser un grupo pero de prioridad. Claro, en caso de no ser un grupo de riesgo o prioritario, si vos decidís ponerte la vacuna contra la gripe, vas a tener que pagar entre 45, 50.000 pesos, dependiendo obra social, coseguro, a la farmacia a la que te dirijas. Siempre se recomienda llamar antes para preguntar si tienen disponibilidad. En un momento había faltante. Ahora creo que no hay
que sí tienen vacunas. Eso nos faltó preguntar la disponibilidad. Ujú. Sí. Pero bueno, por ahí en las si está la farmacias- campaña es porque Sí, no, sí. que el ministro decía que vienen bien con la vacunación, Claro, así bien. que entiendo que no es algo que haya expresado al menos de Claro, manera claro. oficial, ¿no? Exactamente, así que bueno, ese es más o menos el precio en el que oscila. Así está el precio, ahí así está la ciudad. Vamos a ver nuestro domo, vamos a ver cómo está Ajá. la ciudad en el día más frío de